Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a One Talks, el podcast de We Are Not Zombies. Yo soy su host Ramiro y hoy estamos no felices, muy pinche felices de que tenemos en el estudio a esta humana nacida en Monterrey, comunicóloga, escritora, politóloga, periodista, rebelde, tigre de corazón, intolerante al gluten, activista social, desarrolladora urbana, defensora de los derechos humanos, senadora de la República, Indira Kempis Martínez. Ay, qué gusto, Ramiro. Yo me siento en casa porque ya vamos a comenzar la charla, ¿no? Pero para mí, We Are Not Zombies fue uno de los primeros medios, hablábamos hace un rato, que documentaron esa parte de mí en medio del conflicto. Yo siempre lo digo, soy sobreviviente de una guerra y pocos medios en aquel momento registraban a lo mejor las cosas que sí se hacían, porque todo era una tragedia y un río de sangre, pero creo que este medio siempre fue como muy enfocado en vamos a rescatar o hacer visibles a aquellas personas que sí están haciendo algo por la ciudad. Entonces, para mí es como estar en casa. Muchas gracias. Casa. Siempre, de hecho, a mí siempre lo he dicho, una de mis series favoritas y de los formatos que más nos gusta, que más me gusta de lo que hacemos es Chingonas. Y Chingonas, la serie Chingonas la debutamos justamente con el episodio, con tu episodio, con el episodio de Indira. Esto fue en enero del 2014, ¿sabes? Y la estaba viendo hace unos minutos y el documental empieza y tú dices, al principio yo no pensé que iba a parar aquí. Sí. Y en ese momento estabas hablando una Indira luchadora social, líder de un laboratorio urbano en Monterrey, en el norte, en una de las ciudades más progresistas, creo, económicamente del país. Y ahorita creo que con esa misma frase, ¿no? Ahorita eres, no manches, senadora de la pinche república. ¿Qué onda? No mames, ¿qué onda? Sobre todo de la pasó? pinche república. De la pinche república, ¿no? Oye, sí, yo no sabía, fíjate, no me acordaba de esa frase, sí es cierto, yo no sabía que iba a parar aquí. Y gran parte del no saber fue que fui tomando decisiones conforme a mi coraje cívico. La historia comienza con el asesinato de Jorge Mercado y Javier Arredondo, que eso es lo que causa mi indignación, lo que me hace salir a la calle, lo que me dice en mi inquietud de transformar una ciudad, transformar Nuevo León, de no conformarme a que nos hayan quitado y arrebatado absolutamente todo hasta la libertad de poder salir a la calle. Y entonces fui tomando decisiones principalmente para hacer un sueño posible. A lo mejor, yo siempre digo, todo el mundo piensa que cuando hablo de esto es un idealismo puro que no se toca o que no existe, pero en realidad de sueños ha vivido las grandes transformaciones del mundo. Entonces, con ese frenesí, con ese coraje cívico, no solamente salí a la calle, salí a decir, voy a dedicarme a hacer esto, a meterme a los barrios en conflicto, a dar con las raíces de que cada vez más jóvenes están en el narco, cada vez nos matan más, todos los días hay secuestros. ¿Y te acuerdas de esa época? Todos los días había cabezas enfrente de alguna alcaldía. Entonces, para mí sí era como un frenesí de decir, esto no puede ser. Y lo de menos es que me vaya como todo mundo. Lo de menos es que me vaya a McAllen. Lo de menos es que salga del país. Pero lo demás era quedarme a transformar una realidad sin siquiera saber, a lo mejor en ese momento, pues por qué había estado en donde había estado y me había confrontado a una cruda realidad, porque yo siempre lo digo en donde me paro, yo no leí esa guerra, no la vi en las noticias, no la escuché de alguien más, no fue testimonial, fui protagonista de quienes pudieron confrontarla y pudieron ver en carne viva lo que estaba pasando en Monterrey. Entonces después de esa queja y ese coraje, sí dije, oye, tenemos que hacer algo, pero yo sola no lo voy a poder hacer. Necesito que más gente esté desde sus trincheras trabajando por eso, por cambiar la realidad.
y finalmente el salto cuántico que doy hace 2 años, es decir, ya no solamente es tener mi propio emprendimiento, hacer activismo, dedicarme a dar clases en la universidad, ir viendo cómo mis proyectos iban cambiando algunos de estos barrios en conflicto, sino ahora quiero tomar decisiones y decisiones que involucren más allá de los metros cuadrados que yo pueda alcanzar con todas estas herramientas que me he creado. Entonces, mis causas me llevaron a la política. Mis causas me llevaron a tener la interrogante de, oye, pues es que a lo mejor vas a perder. Yo me acuerdo que cuando me metí todo el mundo me decía, Indira, no, o sea, vas a perder, el tiempo es tan valioso y tú quieres entrar a esa clase distanciada de la realidad, ¿no? Con tantos estereotipos también e imaginarios colectivos alrededor, y lo único que vas a hacer es que vas a echar a perder todo lo que has construido junto con la gente. Y yo me hice primero me deconstruí en mi imaginario. Dije, bueno, ¿y qué tal si sí gano? ¿Y qué tal si no estoy perdiendo y estoy ganando por la suma de diferentes causas en las que he estado empujando? Y en ese qué tal si sí, pues igual, ¿no? No sé cómo llegué, pero llegué. Y sí, y ahora soy senadora de la pinche república, como dices, porque además esa expresión sale a colación de entender que además las fronteras de Nuevo León no alcanzan para conocer también otras realidades del país. Claro. Ahora tenemos que ver temas que hay en Chiapas, en Sonora, en Veracruz. Y además los problemas se hacen más grandes hasta de cosas que yo no conocía. Digo, vengo de ser experta en desarrollo urbano, en seguridad ciudadana, en trabajar muchísimo la participación juvenil, en innovación cívica, en las causas obviamente por calidad del aire y el medio ambiente. Pero bueno, cada contexto social y económico y político es diferente en todas las regiones del país, en todas las partes del país. Entonces, ahora tengo una responsabilidad mucho más grande de hacer que estas causas sean comunes. Y la gran pregunta es, ¿cómo le haces cuando eres la nueva, cuando eres mujer? Y cuando vienes... pues yo no tengo padrinos, no tengo amigos, ¿no? En ese momento, la verdad es que los pocos contactos que tenía siempre fueron muy profesionales, o sea, de trabajo, de vinculación profesional. Entonces, pues sí, la gran pregunta es, ¿y ahora cómo le haces, no? ¿Cómo le haces para que realmente estas causas sean comunes? Y bueno, pues aquí me tienes en la Ciudad de México viajando todas las semanas, encontrando ahora el cómo sí, pero desde la toma de decisiones del Poder Legislativo, que como sabemos es uno de nuestros 3 poderes, en donde sí puede haber contrapesos, y en donde, como yo digo, si de algo sirve ser senadora es para que todo el mundo te conteste el teléfono, aunque no le caigas bien, aunque claro, no le guste lo que hagas. Si para algo sirve el Senado, es para eso, ¿no? Y bueno, pues ahora la gran pregunta es ¿cómo le hacemos? Porque hay gente que me dice, es que eres súper afortunada porque eres una de más de 120 millones de mexicanos y mexicanas. Sí, claro, pero también soy una de 128 allá adentro. O una de 628, si juntamos a las 2 cámaras. Entonces... sí es un reto súper difícil venir de ese conflicto, de esa época cruda, cruel, dolorosa, y poder hacer el tránsito a decidir si le voy a entrar. No le tengo miedo. Quiero que sucedan las cosas y no me voy a quedar como la activista proyectista de la calle que ahí anda tocando puertas y rogándole a los tomadores de decisión, la mayoría hombres, que nos hagan caso, que nos escuchen, que nos abran la puerta, que entiendan que este diálogo tiene que ser constructivo y tiene que ser para mejorar la vida de Nuevo León, pero también la vida del país. Entonces, ahora que estoy de este lado, pues eso es lo que procuro, ¿no? Procuro siempre acordarme de eso que ustedes documentaron, de esa mujer que se subía, ¿te acuerdas? Al Cerro de la Campana, la Indepe, que no le daba miedo ir ahí en donde estaban los hombres armados y que no le daba miedo tocar la realidad. Entonces ahora, pues digamos que cambié de conflicto.
Ahora te vas con los verdaderos son lugares de conflicto, con los verdaderos tiburones. Pues ahí ando, intentando que, otra vez, ¿no? Que mis causas sean agenda prioritaria, que veamos el futuro, que nos anticipemos y que no nos desconectemos de la realidad. Sobre todo de las y los jóvenes, que son los que más vienen empujando temas de los que ya no queremos que sean tabúes, ya no queremos que todo mundo haga especulaciones y prejuicios alrededor de eso. Entonces esta agenda, hay gente que le dice una agenda libertaria, una agenda progresista, una agenda, pues no sé, le podrás poner todas las etiquetas que quieras. Lo que sí me queda claro es que tenemos una nueva generación que necesita también que estos espacios de poder público sean para hablar de lo que nunca se ha hablado abiertamente. Entonces, por eso vamos a encontrar en esta agenda que ya no solamente está centrada en desarrollo urbano y espacio público y cuidado medioambiental, sino también empezar a abrirle la puerta. Digo, vengo del Senado, de ver el debate de las comisiones sobre regulación de cannabis, también estoy en la agenda de la comunidad LGBTIQ+, en el derecho a decidir de las mujeres. O sea, me parece importantísimo que parte de por qué llego al Senado de la manera que llego, pues es para eso, ¿no? Para decir, bueno, estos otros conflictos, igual como en su momento me metí al Barrio Antiguo y no me importó arriesgar la vida, ni siquiera arriesgar la vida de la gente que también colaboró en que podamos hoy tener un barrio con otra cara de la que conocimos, con los balazos y en fin, con una serie de cosas ocurriendo. Y que ahora en Senado pues es exactamente lo mismo. No vamos a evadir el conflicto, vamos a confrontarlo, pero primero hablando las cosas como son y encarándolas con un espíritu también de esperanza, ¿no? De que no todo está perdido. ¿Cuál es el secreto para no tener ese miedo? Yo ¿Lo creo enfrentas que y después dices, ok, a un lado, o realmente sí, no lo tienes, o cómo es? Yo creo que para la generación que vivimos ese Monterrey, perdimos el miedo. Yo no encuentro Porque hoy personas... perdimos el Monterrey que estábamos viendo. Claro. Sí. Perdimos amigos, perdimos familia, perdimos territorio, perdimos empresas, perdimos muchas cosas. Entonces, yo todavía me acuerdo así entre sueños. El día que pasó lo del Café Iguana, esa noche madrugada, al día siguiente yo lo primero que dije, tenemos que ir al lugar a hacer visible nuestra indignación, porque ya nos han quitado tantas cosas y ahora resulta que ya ni siquiera puedes ir a bailar y escuchar música porque te tienen rodeada y eso no puede ser posible. Entonces salimos pues con las pancartas y a poner veladoras y yo todavía me acuerdo de ese momentito pequeño en donde estábamos todos y todas concentradas, con mucho dolor, porque además el Café Iguana sigue siendo un espacio mítico, identitario de las juventudes, de la música alternativa, del arte, de la cultura. Claro. Entonces, de repente llega la Marina y llegan, ya sabes, con las armas y lo primero que hacen es apuntarnos, pensando que pues que estábamos haciendo algo incorrecto en ese momento, ¿no? En este juego de la guerra contra el narco de malos y buenos, parecía como si nosotros estuviéramos defendiendo a los malos de la historia. Que en realidad, pues ahora como conocemos, pues hay resultados de la desigualdad, la impunidad y la corrupción. Pero bueno, entonces llegan, nos apuntan y yo todavía recuerdo cómo todos corren hacia el sentido contrario, o sea, todos corren hacia Padre Mieras, ¿no? De este lado, y 3 mujeres vamos hacia el frente, como yendo hacia Matamoros, porque desde ahí venían las camionetas, y lo primero que hacemos es levantar los brazos, como diciendo, no vayan a hacer aquí una violación de derechos humanos porque no estamos haciendo nada incorrecto.
Cuando yo vi esa foto, porque esa foto, un fotoperiodista la tomó, y al otro día salimos en las noticias, en todos los periódicos. Y una amiga muy preocupada me muestra la foto y me dice: Indira, estás literalmente enfrente de un hombre armado con uniforme, para no poner etiquetas, confrontándote, y sin saber si pudiste haber salido viva de ahí o no, si te confunde, si le vale, si lo que necesita es cumplir ciertas, ¿no? Ahí te quedas. Entonces, cuando yo veo eso y hago esta reflexión en perspectiva, digo, híjole, nosotras, al menos esas 3 mujeres que corrimos hacia adelante para intentar decir venimos en son de paz, yo creo que a lo mejor ya entendíamos en ese momento que ya habíamos perdido muchas cosas. Entonces, ahora me queda claro que toda esa generación que sí vivió eso, que vivió entre descabezados, hombres armados, historias de secuestros, desapariciones, perdimos el miedo. ¿Qué más te pueden robar? Si ya te robaron la libertad, si ya te robaron tus amigos, si ya te mataron a tu familia, ¿qué más puede pasar? Entonces, yo creo que cuando eso sucede, hay algo en la cabeza que te dice, pues aunque tengas miedo, porque más allá de que pueden pasar cosas malas, el horror ya lo viviste, ya pasaste por una época de terror que no solamente le tocó a tu círculo, sino a otros. Y entonces comprendes que en la vida, aunque tengas miedo, hay más paz en confrontarlo que en darle la vuelta o en quedarte paralizado y no hacer absolutamente nada. En ese momento yo no lo entendí, no entendí por qué corrí hacia allá y no corrí como todos los demás, ¿no? Ahí viene la Marina y capaz y nos hace algo. No lo entendí así, corrí hacia el frente con los brazos levantados, no tengo nada que temer al final de cuentas. Y creo que hoy en esa metáfora sigo con los brazos levantados, ¿no? O sea, yo no aspiro a hacer la política a la que todo el mundo le tenga miedo. Aspiro a hacer la política a la que me tengan confianza de que efectivamente estamos haciendo las cosas de una forma intuitivamente y con sentido común correcta. No estoy hablando de moral, porque con eso no me meto, la moral es de cada quien, pero sí de una manera en donde no tenemos nada que temer porque no le debemos nada a nadie. Hice una campaña prácticamente sin compromisos, más que los de mis causas. Y eso me da la libertad de decirlo así francamente y abiertamente en mis conferencias, a donde me paro, porque lo más importante para mí es preservar esa capacidad de no tener miedo, sino más bien de tener esperanza, ¿no? De convertir todo ese pavor de adrenalina en cómo sí hacemos las cosas. Y total, que lo que más se puede perder ya lo perdimos. Y creo que en ese imaginario el Monterrey que nosotros queríamos que fuera o que siguiera siendo, hoy ya no existe. Y tendríamos que reconstruirlo y reconfigurarlo y reinventarlo. Entonces, eso es lo que a mí me mueve, ¿no? Eso está como también un sentido de, a mí me tocó verlo, a Jorge y a Javier ya no, pero a mí me tocó verlo y a mí me tocó sobrevivir a eso, me tocó, cada vez que ahora explico cómo hicimos lo del Barrio Antiguo, porque además comenzamos a ganar muchos premios internacionales y me tocó ir a explicar a expertos de todo tipo cómo le hicimos. Al final siempre está la pregunta de ¿y cuál es lo más valioso de este proyecto? Y todo el mundo espera que les diga el diseño, las lámparas, la comunidad, ¿no? En fin. Y yo lo que les digo es, lo más valioso de este proyecto es haber sobrevivido. Porque todo eso que pasó por nuestros ojos, vivimos para contarla, como diría Gabriel García Márquez, ¿no? Y estamos aquí. ¿Y qué historia quiero contar en el futuro? Pues quiero contar que llegué al Senado con mis causas y que llegué con los brazos levantados porque no le debo nada a nadie. Y bueno, ahorita que estamos mencionando el Barrio Antiguo, nada más para poner un poquito en contexto, el Barrio Antiguo era, bueno, creo que tú lo puedes decir mejor, ¿no? ¿Qué era el Barrio Antiguo y
¿Qué pasó? El barrio antiguo es una configuración posmoderna de lo que conoceríamos como nuestro núcleo histórico. Y es ahí donde llegaron las primeras familias a habitar, obviamente las de la clase alta, pero las primeras familias de Monterrey estuvieron ahí, fundaron ahí, cerca de ahí se fundó la ciudad, y cuando digo cerca es a un par de cuadras. Entonces, para nosotros nuestro barrio es nuestro núcleo, es el núcleo del origen de la ciudad o de la zona metropolitana de Monterrey, como la conocemos ahora. Cuando inició todo esto de la violencia exacerbada en México, obviamente Monterrey, como muchos otros lugares de México, empezaron a caer en estos nudos y estos túneles, hoyos negros de violencia, y en Monterrey en particular, que en ese momento yo también vivía en la ciudad, acabó y mató por completo, fue acabando uno por uno en los bares y los lugares de reunión míticos y legendarios por los años de los años. Y así, Café Iguana, que justo también ahorita lo mencionamos, representó el último ladrillo, ¿no? de ese muro que tiraron, que representaba además la gran escena musical, toda esta gran escena artística. Y en medio de eso, de todo ese gran colapso, pasó lo del casino, pasaron muchas cosas. Pasó justamente lo de Jorge y Javier en el Tecnológico de Monterrey, que creo que muchos pensamos que era, si no, el lugar más seguro de la ciudad, ¿no? Y en medio de todo ese momento, tú cofundaste este proyecto de laboratorio de convivencia urbana. Sí. Sí, en una idea muy clara de cómo hacemos para que los territorios sean pacíficos. Y desde el diseño urbano se puede hacer bastante. Una luminaria cuenta, una banqueta bien hecha cuenta, una calle por la que puedas caminar, viviendas dignas para la gente, claro que cuenta. Colores incluso para los estados de ánimo. Hoy está demostrado. Y para eso la criminología ambiental es una disciplina que lo estudia y que ha arrojado mucha luz en datos de cómo es que las comunidades, las civilizaciones, conforme van haciendo su territorio y le van poniendo significado a lo que se considera es el hábitat o la vida cotidiana de la gente, espera que la dignidad se refleje en la manera en cómo vive, cómo se desplaza, en dónde está bajo un techo. Y nosotros en México tenemos una realidad que hasta parece que incentiva nuestras personalidades violentas. ¿Quién no va a ser violento si vive en una casa? Yo les digo cajas porque no son ni casas. Que pagas durante 20 años y que son de pocos metros cuadrados, que eso en realidad no importaría mucho si no fuera porque sales a la calle y la calle está oscura, está sucia, no puedes transitar si fueras una persona con discapacidad, con niñas pequeñas, no podrías transitar por ella. Donde no tienes un lugar seguro si quieres caminar, si quieres andar en bicicleta. ¿Quién no va a estar enojado en este país en esa calidad de espacio público? Para quienes hemos ido a otras ciudades, nos hemos dado cuenta de la diferencia que es salir a una calle arbolada con banquetas amplias donde no tienes miedo de que alguien te vaya a atropellar, donde no necesitas mentarle la madre a nadie por ir a exceso de velocidad porque perfectamente agarras una bicicleta. O todo mundo puede transitar en un metro o en transporte público digno. Comencé a hacer esa relación entre la seguridad y el desarrollo urbano y entendí que lo primero que había que hacer y lo que puede acelerar la pacificación de los territorios es el diseño urbano. En la medida en que nosotros hagamos eso, más allá de la educación, que también es un factor súper importante, el acceso a la salud pública, a ciertos derechos que son muy básicos, me parece que el diseño de una ciudad también permite entender la configuración cultural de la gente. Entonces, yo tengo una frase que me encanta, que es: la infraestructura hace cultura. La cultura, si es flexible, si cambia, sí la podemos reconfigurar, pero necesitamos infraestructura de calidad que nos permita entender que somos dignos y dignas de vivir ahí donde vivimos. Entonces, nadie puede ser pacífico si lo primero a lo que se enfrenta es una ciudad monstruo que te come,
te come, y no solamente está sucia por tener basura tirada en la calle, está contaminada en el aire, en el agua, en los recursos básicos. Entonces, ahí sí, en estas interrogantes y en estas búsquedas de cómo le hacíamos para transitar del miedo a la esperanza, principalmente dije, lo primero que tenemos que hacer para lograr un alcance rápido y que mucha población se beneficie es comenzar por el espacio público. Quizá en la vida privada, por ciertos factores o voluntad individual, no podríamos alcanzar esto demasiado rápido. Pero si hacemos todos los esfuerzos posibles para que el espacio público sea digno para la gente, probablemente podemos rehacer la cultura. Y eso lo he comprobado con algunos proyectos que atesoro en el corazón porque nos costaron mucho trabajo realizarlos, además en contracorriente de presupuestos gubernamentales, de voluntad política. En aquel momento yo me acuerdo, hablabas de ciclovías y todos se te quedaban viendo, aquí no es París, alguna vez me dijo un grupo de empresarios, aquí no es París, que hasta yo fui con Armando Alanís, fundador de Acción Poética, le pedí que me pusiera en la oficina el mural de Acción Poética de Aquí no es París, y Armando me decía, es la frase menos poética que he bardeado en la vida. Pues sí, pues es la menos poética, pero a mí me hace recordar que también esto es contracultura, que la gente piensa que no se lo merece, ¿no? Y que es imposible tener este imaginario de vivir en una ciudad. Yo les explico a mis estudiantes, ¿por qué creen ustedes que nuestro imaginario de la ciudad romántica es París? Pues no nada más por todo lo que nos ha vendido la industria turística, sino porque realmente caminar, estar bajo un árbol, sentarte en una placita, todo eso da dignidad. Y que aquí no te puedas ni sentar porque no hay una banca, o la banca que ponen le da el rayo del sol, entonces está calientísima, donde los niños y las niñas ni siquiera tienen un espacio lúdico para poder ir a recrearse, para poder jugar pelota, Entonces, ¿tú piensas que esa gente va a ser pacífica? Claro que no. Por eso las mentadas de madre son a las 8 de la mañana en el tráfico, porque, pues, oye, en Monterrey, por ejemplo, donde el auto es el rey, ¿cómo no la gente va a estar molesta al salir de su casa si no puede llegar pronto a sus trabajos? Y aunque se quisiera subir al metro, solo tenemos 2 líneas de metro en una metrópoli de las más importantes en México. Entonces, cuando ves todo eso es, otra vez, ¿cómo quieres que la gente no sea violenta? La gente va a ser violenta, por supuesto que lo va a ser. La estás violentando, ¿no? O sea, realmente la estás violentando constantemente. La amontonas con publicidad en todos lados porque todo el mundo lucra de eso. La pones toda arrinconada en espacios. Creo que es como plan, que parece hasta como un plan maquiavélico, ¿no? Y la desigualdad. Estas fronteras que ves entre Santa Fe, el Santa Fe corporativo y el Santa Fe que dejó el basurero, claro, que era lo que era en su origen, o lo vemos en San Pedro Garza García, claro, con San Pedro 400 por un lado y por el otro la colonia de ahora Valle Oriente, que tiene estos edificios y que malls. Sí, claro, y la cultura de ir al centro comercial, al shopping. Claro. Como si subir y bajar escaleras eléctricas no te hiciera más obeso, como si comprar y alimentar a todas tus necesidades de felicidad o de sentimientos mucho más profundos que hacen al ser humano más conectado con su medio ambiente. Por eso los indígenas que son fundacionales en este país, cuando tú vas a Teotihuacán, vas a alguna zona arqueológica, entiendes la majestuosidad y te preguntas cómo diseñaron esto si no tenían tecnología, si no tenían mucha información. Pues porque estaban sensibles a cuidar, a tener un diálogo con el entorno, un diálogo con la luz solar. Me estoy poniendo medio filosófica, ¿no? Pero no, pero es que ahí está todo. Que tengas vitamina D todo el día, claro, ¿no? Que tengas al sol pegándote, acompañándote ahí, representa claro, muchísimo, ¿eh? De pronto lo damos como por sentado, así el sol ahí está, pero no, ¿eh?
Oye, y en Monterrey, por ejemplo, hay gente que dice, el río Santa Catarina es un río seco. No, a ver. Wait, 2 minutos. Los ríos no son secos. Nunca han sido secos. Por eso dejan huella. Aunque no tenga agua, nunca vas a ver que los propios movimientos de la Tierra o alguna reconfiguración geoespacial haga que se reacomode eso y de repente ya no tengas la huella. La huella hídrica existe y en algún momento aparece. Por eso los huracanes en nuestra zona. Pero fíjate cómo vamos configurando estos imaginarios como si eso no existiera. Y otra vez, esa dignidad crea paz y esa paz fomenta un sentido de percepción de menos desigualdad. Pero si tú de repente tienes a una colonia, yo me acuerdo, ¿te acuerdas el caso de Walmart de Valle Oriente donde pusieron una barda ¿no? Para que la gente más pobre no se viera? ¿No? Ahora pintan las casas de colores también. Wow. para que nuestra percepción sea de una aparente dignidad. El hecho de que haya tantas vialidades es un modelo súper ochentero que nos hizo pensar, claro, la zona metropolitana de Monterrey cada vez se parece más a Houston, cada vez se parece más a McAllen. Se nos olvidó que la administración pública es a la mexicana. Y se nos olvidó que el rezago urbano en el que hemos coexistido en las últimas 3 décadas también nos ha sido un incentivo y un factor para que esa crisis de inseguridad se desatara. Esa desigualdad que se ve, que se nota. ¿Por qué vives tú allá y yo acá? ¿Por qué tú sí tienes acceso al transporte y yo tengo que caminar 20 minutos? ¿Te acuerdas que Michael nos contaba esa historia? Un chico que vivía en la punta del Cerro de la Independencia y se hacía media hora para bajar a las faldas del Cerro de la Independencia, caminando por escaleras. Les encargo no la bajada, sino la subida. Entonces, en ese juego de percepciones donde la desigualdad te entra por todos lados, la gente tendría que normalizar sus propias violencias y tarde o temprano, si el crimen organizado toma una ciudad, pues no nos hemos dado cuenta que antes de que llegaran ellos, llegaron gente omisa dentro de los gobiernos que permitieron una planeación totalmente alimentadora de la desigualdad y casos de corrupción muy fuertes, impunidad, que dan como resultado que la gente esté dispuesta a tomar las armas y que la gente esté dispuesta a incendiar una ciudad. ¿Cómo no? ¿Cómo no va a pasar eso? Entonces me comencé a enfocar ahí y obviamente el caso más identitario es el Barrio Antiguo, que le tengo mucho cariño y mucho amor porque ahí fue donde yo me curtí, ya no solamente en este dolor y en esta queja, sino ahora sí viene lo bueno, que es ¿y cómo lo cambiamos? Porque la realidad ya la tienes aquí. Y lo de menos es salir a decir, tengo otros datos. Y, a mí no me tocó, yo no soy responsable. Pero en ese momento, desde la sociedad civil, lo más importante era ¿y cómo construimos lo que está totalmente destruido? Nadie quería hablar del barrio, nadie quería ir. Me acuerdo cuando hacíamos las primeras actividades culturales para que la gente dejara de tenerle miedo al Barrio Antiguo. Una vez hicimos una pasarela con un colectivo de artistas y compramos una tela roja que daba desde una de las calles hasta la Macroplaza y nadie quería, o sea, nosotros decíamos, no, les va a encantar pasar por la alfombra roja y tomar, no. Y yo tenía amigos que venían de otras ciudades y me decían, oye, pues un lugar seguro para quedarme, pues en ese momento San Pedro. Oye, ¿no quieres ir a visitar al barrio? No, gracias. Yo paso. Entonces, parte de reconstruirnos fue también el cómo le hacemos para que la gente entienda
que no es un barrio violento, es un barrio violentado. Tú lo acabas de decir perfecto. Está violentado, está secuestrado por el crimen organizado, pero también está dejado a la nada de las autoridades que están a unas cuadras de ahí y tampoco entran, tampoco hacen nada. Entonces, sí, para mí fue muy importante y fue un reto que intelectual y emocionalmente me enfrentó a saber, ¿y ahora cómo le hacemos? Porque lo de menos es salir a gritar que está destruido. Ajá, sí, está destruido. ¿Y luego qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer como ciudadanos? Porque en ese momento, yo me acuerdo, hablaba con los directores de la policía y me decían, ¿sabes qué? Pongo en riesgo a mis elementos y los mando para allá. Entonces, sí me quedó claro que la herida más fuerte y más grande la vi, pero como los buenos médicos, y ahora cómo le hago para curar o para revivir esto que parece ya que va a morir y que nadie tiene una solución. Las soluciones obviamente llegaron después, fueron colectivas. Nada de esto hubiera pasado si Fonny, el dueño del café, hubiera accedido a la posibilidad de volver a abrir el café. Yo todavía me acuerdo de esa primera vez. Sí, llegué de hecho por conocidos. Yo ni siquiera lo había visto nunca en persona, como todo personaje mítico, ¿no? Del café. Y cuando yo le digo, oye, yo necesito, me dicen que tú tienes algunas propiedades aquí, yo necesito una para comenzar a trabajar en este barrio. Y me acuerdo que Fonny me dijo, no, ni te metas. ¿A qué te vas a meter? A que te pase lo mismo. Dije, Fonny, ¿qué es lo mismo? Cuando él me cuenta toda la historia, yo me percato que lo que estoy haciendo es el inicio de una proeza que conlleva muchos riesgos. Pero todavía me acuerdo que en esa primera conversación yo le dije, algún día vas a volver. Y Fonny decía, no, te voy a ayudar, te voy a prestar un lugar para que comiences. Espero que te vaya bien. Y yo sentía que con eso me estaba dando una bendición. Claro. ¿No? A ver si sales. Bendición, sí. A ver si sales viva de ahí. Y 3 años después de esa conversación, estábamos abriendo de nuevo el Café Iguana, inaugurando un festival de documentales, regresando al origen de las juventudes y del arte alternativo de la ciudad. Y ese momento en mi memoria es lo más esperanzador, porque cuando abrimos la cortina estaba Fonny, estaba su hijito, y todavía me acuerdo de la luz que entraba abriendo la cortina, la de la entrada principal. Y ahí yo dije, este reto era ese. ¿Cómo le hacemos? Aquí está la respuesta. ¿Cómo le hacemos para transformar este barrio con diseño urbano, con arte, con cultura, con juventudes, con empresarios como Fonny, de apostarle a reinventarse y a rescatar lo poco que había de un espacio tan colectivo y tan icónico para la ciudad? Y de gente también en la función pública que hicieron sus propias apuestas y corrieron sus propios riesgos, como Gabriel Todd, en aquel momento director del Instituto Municipal de Planeación Urbana, que yo me acuerdo que al principio no quería ni entrar, ¿no? Nos veíamos en la frontera del barrio, porque sí, también me daba la bendición, ¿no? Bueno, ya te regresas, sí, de aquí te veo, me decía, ¿no? De aquí te veo. Sí, perfecto, está muy bien. Pero fíjate, ahora que veo esa distancia, encuentro que sí respondimos el cómo, y el cómo está ahí. Tampoco inventamos hilos negros. Esta experiencia yo la he escuchado en otros barrios de otras partes del mundo, y es exactamente lo mismo. Cuando encontramos en el diseño de la calidad de vida de la gente, en lo que sí hace comunidad y en lo más sensible que conecta a la gente, que son los sentimientos, que es el entendimiento del entorno. Y bueno, pues en este lugar nos tocó vivir, no tenemos otro.
Así que para mí esa fue la respuesta. Y después ya vino este otro salto cuántico, ¿no? De decir, bueno, pues si pude. Si pude transformar el barrio antiguo, ¿por qué no México, no? ¿Por qué no México? Sí. Salud por eso. Salud. Estamos aquí con el mezcalito. Oye, en 3 años se volvió a abrir el café y se logró esa transformación. Es muy poquito tiempo, la neta. Sí, todo el mundo esperaba que fuera algo fallido. Claro. Hoy hay gente que en su momento no creyó en esto, de todas las trincheras, desde los empresarios, las autoridades, los políticos. Te digo que me saludaban de lejos, me cuidaban de lejos. Algunos entendían que eso podría ser posible, otros no. Otros llegaron después, otros llegaron ya que la situación estaba mucho más estable, ¿no? Sí, claro. Y ya después dijeron, ay, Indira, tenías razón. Sí la tenía. Y tuvimos una batalla con varios actores protagonistas de esta historia. Pero me queda claro que ahí también me di cuenta que la clase política necesita un desplazamiento generacional y que necesita encontrar esta conexión con la realidad. Y mi mejor manera de no solamente retarme a más barrios, después salí del país, comencé a dar conferencias en otros países con esta experiencia, a dar consultorías incluso a otros gobiernos. Pero después de todo eso, sí hubo un punto de quiebre en esta ambición por la transformación. Y no me da miedo de utilizar la palabra ambición, porque sí creo que en México nos hemos quedado cortos de miras. Somos cortoplacistas, nos importa más resolver el pasado y no anticiparnos al futuro. Poco o más bien nos cuesta mucho analizar y comprender qué es lo que viene. No tenemos incentivos para muchas cosas de futuro. Entonces, sí hubo un punto de quiebre en el que dije, qué padre, me está yendo súper bien. Ahora sí soy una heroína sobreviviente de esta experiencia. Acumulé más amigos, más personas que considero que son muy valiosas en la transformación de ese Monterrey, pero me sigo también quedando a un lado de decisiones que me parecen trascendentales. Entonces hice un corte de caja, dije me voy a ir 6 meses, voy a dejar de trabajar 6 meses a ver cómo me va, y me lancé a levantar la mano, algo que yo le llamo mi deseo prohibido, porque todo el mundo me decía que no lo hiciera, que no era para mí, que todo lo que yo te acabo de mencionar. Entonces, pero hice ese corte y dije, voy a volver a empezar, quiero volver a retarme, porque ahora lo que necesita ese centro, ese Monterrey, ese Nuevo León, ese México, es otra manera de hacer política. Y me confronté otra vez a varios conflictos y a varias negativas, pero entré. Mi metáfora más importante es que como quien se mete a la alberca olímpica sin saber nadar, pero ya empezada la competencia, ¿no? Entonces los tienes que alcanzar a todos y a todas los que están compitiendo, porque no tienes experiencia, porque más bien traes causas y traes un entendimiento de la realidad, pero hasta ahí nada más. Entonces ya me metí. Y eso no basta en lo político, la realidad es que no basta. Uno pensaría que con eso es con lo que se puede cambiar las cosas, y creo que la realidad es que... No. Es así. Dime, háblame de eso. Desahógate, dímelo todo. O sea, sí hay que saber, sí hay que saber, sí hay que alcanzar, sí hay que saber, sí hay que retarte intelectualmente, sí hay que leer, sí hay que hacerte muchos cuestionamientos para que realmente puedas plasmar en esas decisiones, en mi caso legislativas, lo que realmente estás pensando y soñando. Entonces, sí ha sido difícil, porque al principio yo no entendía nada de lo que estaba pasando. Tuve una campaña súper difícil.
para empezar, rompí mi propio mito, porque aparte, imagínate, yo de niña, como yo creo que a todo mundo, nos dijeron que la clase política no solamente es corrupta, es mala, pues no la queremos, sino además es gente, mi mamá me lo decía, es gente que no es talentosa. O sea, si tú llegas a la política es porque no tuviste nada más que hacer en la vida. No tenías imaginación ni para pensar en hacer algo más con tu inteligencia. Todos somos inteligentes. Entonces yo crecí con mi mamá aquí en el oído diciéndome que eso, todo lo que yo quisiera menos eso. Y cuando decido, lo primero que se fractura en mi cabeza es, estoy haciendo algo prohibido. Estoy haciendo algo que una mujer inteligente con trayectoria que ha demostrado que sí es posible desde la sociedad civil, pues ahora lo desea. Pero ¿cómo? ¿Cómo quieres estar nadando entre esas personas? Y además siendo mujer, que ya sabemos que los pisos parejos en México para las mujeres no existen. Pero me atreví a romper con eso y también con otro prejuicio, que además en tiempos posmodernos, ser también de un partido político o estar en una plataforma política también crea crisis existencial, porque obviamente con toda la hegemonía y la carga de los dos partidos que han tenido y ostentado el poder, tanto en lo federal como en lo local, tenemos esta carga de los partidos son malos, la gente que está ahí solo vive del presupuesto, en realidad no quieren mejorar al país, y también tenía esa carga. Entonces, imagínate el día que salía a decir, voy a contender por una precandidatura, porque ni siquiera era la candidatura, voy a contender por una precandidatura en una plataforma política. Bueno, se me vino la ola de críticas encima. De esto no es para ti, por eso le llamo mi deseo prohibido. Pero después fue transitar en un placer de decir, bueno, pues ya estoy aquí, lo tengo que disfrutar, pero sí entiendo que el juego del poder es nocivo. El juego del poder hace a las personas que sacar lo peor de sí mismas, y conoces las profundidades del ser humano en ese sentido. Entonces sí tuve una campaña muy difícil en donde me confrontaba a críticas tan lastimosas como que cuánto dinero me habían dado, con quién me había acostado, que solamente llegué ahí porque era amiga de no sé quién, que soy incondicional de no sé quién, que no tengo talento ni tenía en ese momento experiencia para ser senadora, que ser senadora me iba a quedar muy grande, que no sabía lo que estaba haciendo, que era una tonta útil del sistema, en fin, ¿no? Entonces, cuando pasas por eso, yo, como soy más del cómo chingados sí, ¿no? Digo, si ya estoy en esto, si ya me están apedreando en corto y a distancia, pues ahora cómo chingados sí. Y que fue lo mismo que me pasó estando en barrio. Todo el mundo decía que eso no iba a pasar. Es más, esto de que me daban la bendición era una realidad. O sea, vas a salir muerta. Esa era la frase. O sea, ya nada más estoy esperando a ver a qué hora me llaman para decir que tenemos que ir a recoger el cuerpo. Tuvimos que pintar el laboratorio de rosa mexicano por si algo pasaba, para que todo el mundo pudiera identificar, sí, la chica del cabello negro largo está ahí, en donde está el rosa mexicano. De hecho, tuvimos un problema con el INAH por eso, porque querían que lo pintáramos de cafecito y rojo ladrillo, como en todos lados. Yo decía, oigan, pero si algún día me pasa algo, creo que lo más sano sería que rápidamente dijeran, ahí en la casa de rosa mexicano.